Muy buenas tardes a todos y gracias por escuchar la información más reciente sobre COVID-19 en Carolina del Norte. A partir de hoy, tenemos 210.632 casos, 1.495 nuevos casos reportados desde ayer, 956 personas en el hospital y tristemente han ocurrido 3.532 defunciones. Como siempre, tenemos presentes a aquellos que están de luto por perder a un ser querido o que tienen la enfermedad. El día de hoy, precavidamente estamos motivados acerca de cuál es nuestra situación de la pandemia. Los indicadores claves que vigilamos en Carolina del Norte en general están estables, pero tengo que decirles que estamos viendo señales de advertencia que pudieran aumentar los casos de nuevo aquí y en el resto del país. El virus continúa propagándose, así que debemos tomar los siguientes pasos metódicamente y responsablemente. Debemos confiar en que la población de Carolina del Norte será responsable y utilizará mascarillas y mantendrá su distancia social. Nuestra prioridad continúa siendo que los niños regresen a las clases presenciales. Este mes será un gran cambio para muchas familias que regresan a las escuelas, ya que van a abrir en persona, algunos por primera vez desde el inicio de la pandemia. Nuestra estabilidad es frágil y con el clima más templado y temporada de gripe habrá nuevos desafíos. Mientras que seremos precavidos y metódicos sobre la relajación de restricciones, tenemos que seguir con las medidas que funcionan: usar una mascarilla, permanecer a 6 pies de distancia y lavarse las manos con frecuencia. Pero antes de hablar de la siguiente etapa, le voy a pedir a la doctora Mandy Cohen, secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que nos hable acerca de los datos. Doctora Cohen. Gracias, gobernador. Esas 3M son las que van a ser críticas para proteger el progreso que hemos hecho. Ahora andemos en las cifras. Como recordatorio, cada semana nosotros vemos una combinación de métricas de tendencias. Vemos los casos sindrómicos similares a COVID, los confirmados por laboratorio, el porcentaje de pruebas positivas del total de pruebas y hospitalizaciones. Estas 4 métricas nos dan un panorama de dónde nos encontramos. Pero estamos estables, pero frágiles. Como pueden ver, este es el número de personas. En la primera gráfica verá que vienen a la sala de emergencias con síntomas similares a COVID. Este es el mecanismo de detección más temprano. Si ve la línea amarilla, usted puede ver que sube un poco. Esta pequeña alza está mostrando que estamos en momentos frágiles y tenemos que seguir trabajando para mantener nuestro curso y mantener la baja de propagación del virus. Queremos que esta tendencia baje. Luego vemos pruebas confirmadas por laboratorio. Esta primera gráfica de casos presenta la trayectoria de nuevos casos desde el primero que tuvimos en marzo. La línea amarilla muestra nuestro pico en casos en julio y luego una pequeña alza en agosto por la apertura de universidades y colegios y luego una baja en casos en donde nos encontramos actualmente. Pero ahora ahondemos para tener una mejor idea del panorama actual en el mes de septiembre. Por el lado positivo, actualmente estamos abajo del pico de julio y agosto, pero pueden ver que la línea amarilla de nuestros casos está nivelado y aun cuando en general la nivelación de esta tendencia es algo bueno, estamos viendo un alza en casos en el noreste y áreas de San Hills en particular, pero todos necesitamos trabajar más duro para evitar la propagación viral. Luego vemos el porcentaje de pruebas que son positivas. Aquí vemos una tendencia positiva. Hemos estado un poquito abajo del 5% de pruebas que regresan positivas en las últimas 2 semanas. Esta tendencia positiva es porque todos hemos trabajado muy duro, pero pueden fijarse que en los últimos 2 días nuestro porcentaje positivo subió a 6. Debemos seguir trabajando arduamente para continuar con el progreso. Nuestra siguiente gráfica son las hospitalizaciones día con día. En la línea amarilla se puede mostrar que la tendencia está nivelada y tenemos capacidad de hospitales.
Así que los datos de vigilancia subieron un poco, tienen una línea amarilla. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio está nivelada, tiene una línea amarilla. La trayectoria de los casos positivos en Carolina del Norte está nivelada, también tiene línea amarilla. Y la trayectoria de hospitalizaciones está nivelada, pero sigue muy alta. Tiene una línea amarilla. Ahora, en cuanto a los indicadores de capacidad. Al respecto, las personas están recibiendo sus resultados rápido y seguiremos teniendo eventos para hacerse pruebas gratis en octubre. Sin embargo, queremos hacer más pruebas porque esta métrica tiene ahora una línea horizontal. Continuamos contratando rastreadores de contactos para mejorar los esfuerzos del Departamento de Salud local y también acabamos de lanzar la nueva aplicación de exposición Slow COVID NC. Esta métrica tiene una flecha hacia arriba. Nuestras provisiones de PPE están estables. Continuamos distribuyendo este equipo en todo el estado. Sin embargo, el gobierno federal ahora está subsidiando menos. Solamente están dando fondos para equipo para trabajadores de salud y no para personal de escuela. Así que este indicador tiene una flecha lateral. Nuestro enfoque continuo basado en evidencia nos ha alejado de las circunstancias tan difíciles que han visto otros estados, por lo que tenemos que aligerar las restricciones de manera responsable. Todos los días nuestro arduo trabajo hace una diferencia. Pero, como ya lo he dicho, nuestro progreso es frágil. No podemos dar nada por sentado. En todo el país han empezado a aumentar los casos de nuevo, particularmente en el medio oeste y en el sur del país. Estamos viendo una tendencia similar en países en todo el mundo, así que vamos a tener que reforzar nuestros esfuerzos para reducir la propagación del virus. La buena noticia es que vemos que esto es posible cuando nos unimos en Carolina del Norte. Evitamos el primer y el segundo pico de casos que vio el resto del país, sobre todo en el sur. Podemos proteger nuestro progreso haciendo 3 cosas. Primero, seguir estas 3 M's. Usar una mascarilla sobre su nariz y boca cuando esté con personas que no viven con usted. Mantener 6 pies de distancia y evitar grandes reuniones. Y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar antibacterial. Lo segundo, bajar la aplicación Slow COVID NC para saber si pudo estar expuesto al virus y pueda actuar rápidamente para protegerse a usted, a su familia y su comunidad. Más de 80,000 personas ya bajaron la aplicación y vamos por buen camino. Y el tercer elemento es cosas que pueden hacer para proteger a su familia ahora es irse a poner la vacuna de la gripe. El gobernador y yo nos la pusimos la semana pasada y cualquiera que sea su razón, póngase tras la mascarilla. Gracias. Gracias, doctora Cohen. Agradezco por su liderazgo. Nos motiva a ver que los casos en Carolina del Norte están estables. Debido a nuestra estabilidad, ahora estamos tomando un paso cauteloso. Carolina del Norte pasará a la fase 3 a partir de este viernes 2 de octubre a las 5 de la tarde. Esto es lo que va a cambiar. Primero, nuestra población en riesgo sigue siendo más segura en casa. Para aquellos que tienen más de 65 años y aquellos con riesgos de salud, les instamos que sean responsables con sus decisiones. Para todo mundo, es obligatorio utilizar una mascarilla si tienen más de 5 años. Como dijo el jefe de los CDC, la mascarilla es la mejor herramienta que tenemos contra este virus. Así que los sitios al aire libre con más de 10,000 asientos pueden tener una capacidad de 7% de ocupación, con otros protocolos de seguridad, como dijimos la semana pasada. Los sitios de entretenimiento al aire libre más pequeños, similares como arenas y anfiteatros, pueden operar a una capacidad del 30% al aire libre o 100 personas, lo que sea menos. Los cines y los centros de conferencias pueden tener eventos en el interior a una capacidad de 30% o 100 personas, lo que sea menos. Los bares también pueden operar al aire libre con una capacidad de 30% o bien 100 personas, lo que sea menos. Los parques de diversiones pueden abrir a una capacidad del 30%. Los límites de reuniones permanecerán con 25 personas en interiores y 50 al exterior. Se continuará con la prohibición de venta de alcohol más allá de las 11 de la noche en restaurantes y bares, hasta el 23 de octubre.
La fase 3 continúa con nuestro enfoque de interruptor gradual para relajar restricción estará vigente hasta el viernes 23 de octubre. Yo creo que Carolina del Norte lo puede hacer de manera segura, pero que quede claro, cada reunión conlleva el riesgo de propagación de esta enfermedad. Estar seguro quiere decir ser inteligente, cerciorándose de que otros a su alrededor hagan lo mismo. Si continúa estando en alto riesgo, usted estará más seguro en casa. Si va a salir, haga lo que funciona. Póngase una mascarilla, el distanciamiento social, lávese las manos con frecuencia y no vaya a negocios o lugares en donde no hacen esto. Hasta que no tengamos una vacuna o una cura confiable, las precauciones de las 3M siguen siendo vigentes por un rato. Nuestros niños van a regresar a la escuela y nuestra economía se podrá reanimarse completamente cuando estemos seguros y la gente tendrá confianza de mantenerse saludables. Cada paso cuidadoso hacia adelante y cada vez que llevemos puesta la mascarilla y mantenemos nuestra distancia, estamos manteniendo la enfermedad controlada. Y también, junto con la secretaria Cohen, también yo tengo al director de Administración de Emergencias, Mike Sprere. Nicole Fox y Brian Timpton son nuestros intérpretes de señas y tras las cámaras se encuentran Jackie y Jasmine Metivier, nuestras intérpretes de español. Gracias a los medios por estar aquí con nosotros y tomamos ahora preguntas. Si puede identificarse y también a la organización que representa. Don Vaughn, News and Observer. Quiero preguntarle sobre los porcentajes y más detalles acerca de este 7% en vez de 8.5% y el 30% que permite al aire libre. Respuesta: sabemos que los estadios son importantes y la gente debe conservar su distancia social. Sabemos que cuando se reúnen tantas personas, cuando tienes 3,000 o 4,000 personas, que es como el 7% en un estadio muy grande, todos están en el mismo sitio, esto puede ser un gran problema. Así que no tan solo tenemos este límite de 7%, lo cual es bastante bajo, esto nos da permiso de mantener esa distancia social. También tenemos protocolos de seguridad incorporados. Las Panteras y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han conversado bastante al respecto y presentaron planes y fue alrededor de esa cifra para que así todo mundo esté a salvo. Esto fue determinado como una buena cifra para este tipo de espacios. Queremos que las personas mantengan su distanciamiento social y que no se reúnan en un lugar muy cercano. Estamos tratando de utilizar este enfoque de apertura gradual para que se puedan abrir de nuevo toda la economía y a la vez proteger a las personas del virus. La siguiente pregunta. Una de seguimiento de Don Vaughn de News and Observer. En el interruptor gradual, el día de 23 de octubre va a continuar con fases, con números o va a tener un rango más grande y va a decidir cuál es el periodo de tiempo cuando va a haber cambios y también cuando debe de permanecer el mandato de llevar mascarilla. Lo primero, como yo dije anteriormente, el mandato de llevar una mascarilla continúa siendo importante hasta que tengamos una vacuna o una cura. Entonces, es bien importante que protejamos a la población, pero también yo creo, en la otra parte de su pregunta, que nosotros vamos a tomar estas 3 semanas para analizar los datos y la ciencia para tomar decisiones cuando llegamos nosotros al final de estas 3 semanas. Y
veremos qué es lo que va a hacer Carolina del Norte. Pusimos el tiempo de 3 semanas porque ya va a ser más frío. Y la doctora Cohen ya nos dijo del potencial de la propagación del virus porque hemos visto incrementos en el país y queremos cerciorarnos de que mantenemos esta ventana corta para poder continuar reaccionando y poder tomar decisiones. Yo espero que mantengamos nuestras cifras bajas para poder avanzar, pero lo tenemos que hacer de manera precavida. Siguiente. Duane Hogarth, ABC 11. Pudiéramos aclarar que los cines, 30% o 100 personas, ¿eso es por sala? Creo que es una pregunta para la doctora Cohen. Y la otra es sobre Halloween. ¿Hay nuevas guías? Si las cosas van bien, Halloween sería al final de la fase 3. Sí, es 30% por pantalla de cine y 100 personas límite, lo que sea menos. Y hay guías y protocolos de seguridad establecidos ya para que las personas estén a salvo y que no haya reuniones en esos espacios de los cines. Voy a permitir que la doctora Cohen hable acerca de la pregunta sobre Halloween. Hola, Duane. Nuestro departamento publicó guías en el fin de semana pasado. Esencialmente, Halloween no se ha cancelado, sin embargo, como muchas cosas, se va a ver un poco distinto. Yo creo que es una buena oportunidad de pensar de qué quieren ser en Halloween. Obviamente, incorporen su mascarilla y que forme parte de su traje. Es el mismo principio. Utilicen una mascarilla, sepárense a 6 pies y lávense las manos. Cuando piensan, la manera tradicional de hacer Halloween, ir de casa en casa y tomar dulces, queremos que las personas lo piensen. Puede ser ir a buscar dulces o bien en el jardín, o bien los colocamos en bolsitas separadas para que los niños no estén tocando el mismo tazón lleno de dulces. Lo que queremos es reducir el riesgo. Como siempre lo he dicho, es necesario evaluar su propio riesgo como familia y cerciorarse de hacer lo correcto para protegerse. No elimina los riesgos, solamente los podemos reducir. Por favor, vean esas guías que publicamos y hagan esas actividades que son de menor riesgo. Particularmente lo que me preocupa son las fiestas que se hacen en interiores. El gobernador acaba de hablar sobre los límites de reuniones en interiores, no más de 25, y al exterior no más de 50, porque una tras otra vez hemos visto que este virus se propaga cuando la gente se reúne. Así que hay una manera de disfrutar Halloween, pero lo tendremos que hacer de una manera distinta este año. Gracias. La siguiente, por favor. John Downey, Charlotte Business Journal. Yo tengo una pregunta que no es de COVID. Es sobre las compañías de energía que está interesado una en otra. Todavía no he leído este artículo, no lo he leído. En Carolina del Norte está muy contento de tener la casa matriz de Duke Energy porque es una compañía muy importante y ha sido un aliado en nuestro desarrollo económico y aquí en el centro de operaciones y para la recuperación de desastres. Y también estoy contento con la respuesta a mi plan de energía limpia, la orden ejecutiva 780 y también con Noble Energy. El compromiso de Duke a la energía limpia va a poner un ejemplo y nos va a ayudar a poder avanzar en el estado para tener un futuro con energía limpia, energía renovable. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, John Downey. Usted dice, no ha visto el artículo. El artículo tiene información que indique
que esta oferta existe. Dijo el gobernador, no tengo ninguna información sobre esto. La siguiente pregunta. Brian Anderson, Associated Press. Tengo una pregunta para cada uno de ustedes, gobernador. ¿Puede comprometerse a abrir las escuelas en los grados de 6 a 12? ¿Hay algún momento en el que va a permitir los grados 6 a 12 que regresen a la escuela? No vi, para la doctora Cohen, no vi ningún verde en las flechas ni rojo. ¿Está de acuerdo en abrir y pasar a la etapa fase 3, como dijo el gobernador? Respuesta. Para las escuelas, nuestra prioridad es que todos los alumnos regresen a de educación presencial. Al pasar por estas distintas fases, vamos a continuar manteniendo esta meta como prioridad. Ya hemos dado la opción de que todo mundo pueda hacer esto entre kinder y quinto grado, pero cada comunidad tiene distinto nivel de propagación de virus y cada área tiene que tomar su decisión. No tengo un periodo de tiempo específico, pero continúa siendo la educación algo importante para nosotros. Gracias, Brian, por la pregunta. Estamos tomando pasos cautelosos hacia adelante en esta siguiente fase. Con cada tipo de negocio o centro que estamos abriendo, tenemos ciertas restricciones de distanciamiento y de capacidad. Creo que es un buen paso hacia adelante. Nuestra situación es frágil, es lo que he estado compartiendo con ustedes. Estamos estables, pero es frágil la situación, por lo que tenemos que continuar haciendo el trabajo tan arduo que estamos haciendo. Quiero que todo el mundo reconozca que puede aportar algo. Seguir las 3 M's, bajar Slow COVID-NC y ponerse la vacuna. Tenemos que hacer un equilibrio entre lo que podemos hacer para progresar y reducir la transmisión del virus. Gracias. La siguiente, por favor. De seguimiento, Brian Anderson, Associated Press. Tengo curiosidad. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser el voto si va a ser por correo? Respuesta, tengo confianza en la seguridad de nuestras elecciones y la Junta de Elecciones van a estar seguros de que todo el mundo tenga la oportunidad de votar. Y yo voy a votar en persona temprano y creo que también tenemos esta posibilidad de hacerlo. Después de octubre 15. La siguiente, mi esposo y yo votaremos antes. Richard Craver, Winston-Salem Journal. Una pregunta para usted, la secretaria. Primero, en este momento, con la introducción limitada a la fase 3, ¿cuáles cree que son los desafíos, obstáculos más grandes que tenemos que tener? ¿Es la capacidad o los dos primeros elementos? Y la siguiente es un seguimiento de la semana pasada. Dado el índice positivo que hemos tenido ahora, visto indicaciones para eventos grandes, estos rallies que hubo en Winston-Salem, a lo mejor fueron los que contribuyeron, los rallies de campañas de Trump. Respuesta, a nosotros nos preocupan los eventos interiores y las reuniones en el interior. Este es uno de los desafíos más grandes. Y hay menos riesgo cuando uno está en el exterior y cuando no están todos pegados y llevan mascarilla, más riesgo en el interior. El otro desafío es que todos hagan lo que les toca. Nosotros realmente pudiéramos reducir la propagación del virus. Si todo el mundo acepta la responsabilidad y tiene cuidado y precaución, entonces podemos avanzar más rápido y va a ser más fácil para que los niños regresen de manera segura a las escuelas y relajar las restricciones y más fácil
para reducir la propagación del virus. Yo sé que vimos el índice de positivos, al igual que los otros indicadores, y nosotros tratamos de analizarlos en un periodo de 14 días. Estamos alrededor de 5%, porque la doctora Cohen quiere 5% o menos, pero los últimos 2 días hemos subido al 6%, un poquito más. Y es una de las razones por las cuales toda esta situación está frágil. Nosotros sabemos que conforme avancemos al invierno vamos a ver un alza. Doctora Cohen, ¿quiere comentar? Gracias, Richard. Primero, quiero reiterar lo que decía el gobernador acerca de la distinción entre en interiores y exteriores. Creo que al pasar con madera precavida, estamos enfatizando las cosas al aire libre. Más peligroso son actividades en interiores, actividades que continúan conllevando propagación del virus. Es por eso que regresamos a las cosas que sabemos que tienen que hacer, seguir estas restricciones y usar sus mascarillas. También estamos viendo que hay propagación del virus incluso entre familias mismas y entre más familias extendidas. Cuando hablamos de que utilicen su mascarilla, por favor úsenla siempre que no estén con personas que viven en su casa, con usted. Creo que las personas se aligeran un poco si son familias o familiares extendidos o amigos. Por favor recuerden eso. Particularmente estamos viendo que cuando la gente se relaja en no usar su mascarilla y estar más cercanos uno a otro, es cuando se propaga el virus. Puede ser en restaurantes, en iglesias. Queremos que en los diversos entornos las personas sigan estas órdenes de restricciones para mantener esta propagación más baja y podamos seguir haciendo actividades de una manera modificada para poder comenzar a abrir más negocios y también reducir la propagación del virus. Gracias. La siguiente, por favor. Seguimiento, Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Sí. En cuanto a en las elecciones presidenciales y del Senado han podido comunicarse o han podido tener colaboración, ya sea con los de la campaña del presidente Trump o los del vicepresidente Biden, en cuanto a que cumplan con la mascarilla y también los requerimientos de reuniones masivas, y ha empezado a hablar de esto hace unas semanas. Respuesta: seguimos invitando a los candidatos en las reuniones de negocios que cumplan con las órdenes ejecutivas, el mandato de llevar la mascarilla y los límites en reuniones para poder salvar vidas y proteger a las personas. Y hemos tenido, creo que no ha tenido conversaciones específicas, pero ha quedado muy claro, pero es lo que nosotros incentivamos a que hagan esto y continuaremos así. La siguiente pregunta. Sharon Van Wheaton, Spectrum News. El estado de Illinois decidió cerrar restaurantes porque su tasa de positividad aumentó. ¿Qué tipo de pico tendría que suceder en Carolina del Norte para volver a cerrar lo que ya permitió abrir? Respuesta: una de las razones por la que estamos yendo hacia adelante de una manera precavida es porque no queremos retroceder, no queremos asociar ninguno de los indicadores con medidas. Tenemos niveles de porcentajes positivos, capacidad de hospitalizaciones, estamos viendo la capacidad de pruebas. Son varios indicadores los que tomamos en cuenta. Y esto nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Es algo que potencialmente pudiera suceder para poder proteger la seguridad y la salud de los habitantes en Carolina del Norte. Es la razón por la que estamos tomando estas medidas para avanzar de manera precavida. Y también queremos enfatizar que las personas sean responsables y tengan cuidado.
y estos negocios que abran, y los cocineros y todos los meseros, todo el mundo, por favor, siga las reglas para que podamos continuar hacia adelante y no tengamos que retroceder. Doctora Cohen, ¿quiere decir algo? La siguiente pregunta. De seguimiento, Sheriff Witten Spectrum. Después del debate de anoche, muchas preguntas sobre las campañas y tratar de alcanzar a los votantes y cómo va este debate a moldear su campaña. Y respuesta en octubre 14 vamos a tener un debate. Y creo que vamos a ser un poquito más amables uno con otro. La siguiente, por favor. Travis Dane, de WRAL. En algunos estados, doctora Cohen, hemos visto los esfuerzos de rastreo de contacto y nos puede dar un ejemplo de cómo están transmitiendo, propagando esto. Una de las maneras principales es más como estaba diciendo con los miembros de la familia. ¿Nos puede decir qué están diciendo los rastreadores de contacto y qué podemos hacer para que esto avance? Travis, respuesta. El virus se mueve de diferentes maneras. De hecho, se está transmitiendo cuando están con familias y con familia extendida y amigos, porque cuando bajan la guardia, cuando están con sus familiares y amigos, y es por eso que es tan importante que lleven la mascarilla, no nada más cuando va a la tienda, sino también cuando usted está cerca de sus personas cercanas. Y la otra cosa que seguimos viendo son los centros de vivencia congregada, ya sean cárceles o en instituciones de a largo plazo o también para los desamparados. Seguiremos trabajando con esto. Hemos avanzado mucho, pero en cualquier lugar en donde las personas están viviendo más cerca de unos de otros. Y la tercera categoría son este tipo de reuniones que mencionaste. Muchos de los departamentos de salud locales ya tienen información sobre estas personas o qué pasa en un sitio religioso, en los restaurantes. Y por supuesto hemos visto que en la educación superior y en las universidades o también en las viviendas fuera del campus, ahí es en donde nosotros estamos viendo la propagación del virus. Hemos aprendido mucho del virus y sabemos que hay más riesgo en el interior que en el exterior, y hay más riesgo cuando tienes más personas juntas, porque hay ciertos eventos que hace que se propague el virus a muchas personas, y entonces lo que estamos viendo más personas cuando las personas están juntas. Estas 13 M's hemos visto cómo se propaga. Por lo tanto, llevar la mascarilla, lavarse las manos y es tener distanciamiento social. Esta es una manera segura, porque seguiremos viviendo con este virus, pero podemos seguir progresando. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento a Travis Dane, WRAL. Quiero comprender las restricciones de bares al aire libre. Supongo que hay muchos bares que no tienen asientos afuera, no han tenido antes. Por lo tanto, su capacidad de asientos es limitada. ¿Estoy entendiendo bien que en ese caso van a estar limitados a no más de 7 clientes por cada 1,000 pies cuadrados de área al aire libre? Hola, Travis. Correcto. Reconocemos que la capacidad al aire libre, no todo el mundo está equipado para eso. Por eso tenemos algo similar. ¿Qué significa el 30% de un espacio? Así es como creamos esta ecuación de 7 personas por cada 1,000 pies cuadrados que hemos incorporado en esta orden ejecutiva. Gracias. Siguiente pregunta. Nuestra última pregunta es Mr. Dellinger de Fox 46. Derek Dellinger. Los bares y otros negocios dicen que no quieren cerrar, pero tienen unas deudas.
y que con esta restricción no van a poder salir de deudas. Y la ayuda que han recibido no es suficiente. ¿Hay más ayuda que la administración o la legislatura puede dar para solventar sus problemas económicos? Respuesta. Pedimos fondos significativos para los pequeños negocios y ayudarles para pagar sus deudas, servicios públicos, arrendamiento, empleados. Se ha establecido una cantidad y está lista para designarse para ese motivo. Le he pedido a la legislatura estatal más fondos de los que han sido asignados. Necesitamos ayudar a los pequeños negocios de varias maneras. Asistencia para ellos, pero también necesitamos trabajar arduamente para detener la propagación del virus, porque la mayoría del Estado, la economía del Estado está abierta, pero muchos negocios no tienen suficientes clientes porque muchas personas no se sienten seguras para salir. Lo que tenemos que hacer es reducir el virus para que las personas tengan más seguridad. Por eso mencionaba antes que esa es la manera en que realmente podemos superar y mejorar la economía y salir de la pandemia. No pretender que no existe, porque sí existe. La gente se está enfermando y se está muriendo y nosotros tenemos que hacer lo necesario para reducir la propagación. Esa es la manera de salvar vidas y también la manera en que podemos continuar superando y seguir a futuro. Muchas gracias por su atención esta tarde. Estén a salvo.